la, la bondad básica de algo es ser, ¿no? Y de ahí viene lo demás, es decir, que lo fundamental, digamos, entre todas tus bondades, bendiciones o cualidades, la básica es el ser, que comúnmente nosotros decimos existir, ¿verdad? Pero ser y existir filosóficamente son diferentes, ¿verdad? Pero entonces hay esa relación, diríamos, intrínseca entre ser y el bien, ¿no? Ahora bien, pues en la concepción popular, bondad lo entendemos como esa cualidad de ser amable. Decimos una persona bondadosa, pues es una persona amable, ¿verdad? Entonces no sé de qué aspecto de los dos, ¿verdad? Podremos hablar, porque si hablamos del, precisamente el hablar de esa cualidad inherente al ser, como que es la bondad, entonces cuando podemos decir o decimos que Dios es el bien por excelencia, el bien por antonomasia, es decir, más aún Jesús nos dice que Dios es el solo bueno. San Francisco dice en una de sus oraciones que Dios es el bien, todo bien, sumo bien, sin el cual no hay ningún bien. Es el bien. Entonces, en sí mismo. todo lo demás es una participación, y eso es muy interesante porque pues recuerdas que en el relato de la creación pues se dice cómo Dios va creando y todo es bueno, y el ser humano muy bueno. Entonces podríamos decir de una manera así más asequible a cualquier persona de cualquier credo religioso o sin credo religioso que el bien es la forma como nosotros participamos de Dios, es decir, que la imagen de Dios en nosotros es la bondad. En la medida en que nosotros participamos, vivimos, proyectamos una experiencia de bien, de bondad en nuestra vida, podemos decir que se está proyectando la imagen de Dios. Padre, aquí sí es una duda filosófica. El ser humano, por el hecho de serlo, está innegablemente unido a la bondad misma o en sí misma que es Dios. ¿Por qué no necesariamente su comportamiento, su actitud, su pensamiento, etcétera, son en general buenos? Ese es un gran interrogante, ¿verdad? Un gran interrogante que, pues que en el relato de la creación, pues ya sabes, aparece, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y excelente para lograr sabiduría. Entonces, bueno para comer, ¿no? Ahí entra la dialéctica de la bondad, es decir, esa lucha entre la bondad radical y la bondad individual, lo que es bueno en sí y lo que es bueno para ti, ¿sí? Y desde qué plano o dimensión te estás tú moviendo en tu vida para decir esto es bueno para mí, es decir, el cigarro, es decir, es bueno para ti. ¿Desde qué dimensión? Pues ahí es una pregunta, ¿no? No hace falta que la respondas. No hace falta que la respondamos. Pero, o sea, que partiendo de esa bondad radical de Dios que ha puesto en nosotros una capacidad de ser buenos y de hacer el bien, luego vienen otras imágenes o experiencias de bondad como esta que nos cita aquí y que nosotros ahora desde nuestra historia bíblica diríamos, no, pero ¿cómo pudo decir? Pues sí, era bueno para comer. Claro, pues hay cosas que parecen buenas para comer, pero luego te caen mal, ¿verdad?
y una copita está buena para tomar, y 2 copitas también, y 3 copitas. Ya de 4 en adelante ya está uno hasta atrás. Y bueno, y cada vez parece que te jala más, pero luego a la hora de la hora resulta que no era tan bueno para ti, ¿no? Entonces ahí, pues yo creo que ese es un punto muy interesante para discernir esa bondad de las cosas, que tiene sus límites, de tal manera que el alcohol es bueno en sí, la droga es buena en sí, pero en qué manera tú la usas, en qué manera la aplicas tú a tu salud o a tu enfermedad. Ahora, como doctor sabes eso. Aquí también cabe entonces preguntarse, hay que hacer una diferenciación entre la esencia misma del ser humano que viene de Dios y que por necesidad en sí misma es buena, y la libertad que Dios mismo da de la razón. Porque ahí entonces cae el proceso de la responsabilidad. Sí. Y la responsabilidad es una cuestión que va implicando otros factores como educación. Sí, es un gran misterio que, fíjate, así como que no lo explican los teólogos, no pueden darnos una explicación así convincente de cómo estos seres humanos pudieron pecar, ¿no? Porque si ellos pues vivían felices en lo que eran, y Dios les había dado unas cualidades especiales, prenaturales, que se llaman, ¿cómo es posible que se dejaron arrastrar por la tentación? ¿No tenían control de sus apetitos, o simplemente lo hicieron? Sí, tengo control, pero voy a hacer una experiencia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, de cualquier manera se olvidan de Dios, y más aún según lo ve la Biblia, ellos no tanto que quieran comer o no comer, sino que quieren ser como dioses, y eso todavía es más grave, ¿no? El que no acepte su condición humana, ¿no? Y de ahí viene el que se dejen arrastrar por algo que pues ellos deberían de entender que no. Si Dios los había puesto ahí como criaturas, ¿cómo se les ocurre ahora ser como Dios o dejarse engañar por la serpiente? Entonces, un poco confuso, ¿verdad? ¿Qué clase de control tenía el ser humano en ese estado que parecía ideal y que no es capaz de resistir la tentación, el engaño de ser como dioses, o no es capaz de resistir el atractivo de la fruta cuando Dios les había dicho no coman de eso? Ay, pero es que me gusta, ay, es que me jala, ¿verdad? Ahora, padre, es que también pasa una cosa, no podemos considerar bondad o bien sin libertad y raciocinio o inteligencia. Dios les dio, o sea, todo el bien, sí, estoy muy de acuerdo, pero también por necesidad la inteligencia y la libertad. Si no, no sería un bien absoluto. Sí, no, y Dios no puede dar algo que no es absoluto. Sí, por eso. De hecho, bueno, sí puede, pero esos son puntos como que chocan, ¿no? De que al hacerlos responsables o darles la libertad, y por tanto ser responsables de su propia vida, libertad y responsabilidad van de la mano, ¿verdad? Pues entonces resulta que ellos usan esa libertad de una manera inadecuada, ¿verdad? Entonces su estado, yo creo que no se diferencia mucho del nuestro, ¿no? O sea, no tenían dotes tan extraordinarias, porque pues caen así, tal como aparece, pues caen tan simplemente en la tentación y se dejan llevar del orgullo, se dejan llevar de la rebeldía, se dejan llevar del apetito, bueno para comer y excelente para lograr sabiduría. ¿Pero qué clase de sabiduría? Porque les había dicho Dios que era como que el árbol que no podían comer, porque iba a ser algo como que era un secreto, ¿no? Y ellos creen que comiendo de ese árbol pues también van a conseguir esa sabiduría que Dios no les quería dar, como que ellos no están de acuerdo en ese estado en que se quedan y quieren ser, pues por eso, quieren ser como dioses. Para ellos la sabiduría es poder llegar a ser sobre la condición, tener otra condición superior y poder llegar a ser como dioses, ¿no?
Pero, pues diríamos que, hablando humanamente, como que Dios se agarró los dedos ahí, ¿verdad? Porque Con la pues, puerta. al darles la libertad para decidir, pues resulta que ellos, pues quién sabe, ¿no? Como que dice, entonces no los hizo tan maduros porque no supieron aprovechar la libertad. Pero es que también es una condición, Padre, donde Dios dio todo el bien y sigue dándolo, que es la libertad. No se puede hablar de bondad o de bien sin libertad. Ujú. Y le siguió dando más bienes, o sea, te doy todo el bien en las condiciones en las que te encuentras, pero aparte te sigo dando todavía más, puesto que te vuelvo libre. Ya si la riegas, bueno, pues ya es tu problema. Sí. Y si caes en un error tan grave como el de la soberbia y atentas en pensar que puedes ser como Dios, bueno, te vas a enfrentar al fracaso. Pero te estoy haciendo libre como máxima forma de bondad. Porque, ¿qué tal si no la riegas y lo haces bien? Sí, bueno, pues eso de parte de Dios, diríamos que sí es, podríamos también poner que está dentro de esa imagen, ¿verdad? De Dios, el hacernos libres y ser capaces de elegir la bondad, qué bonito, Sí. ¿verdad? Pero, por otra parte, como dice San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Y entonces resulta que se nos quiebra. Y si le cierra vasija, uno la mano con más se fuerzas, se nos ha rompe quebrado todo. la vasija y pronto se quiebra, parece, ¿no? Que ya, el ser humano ya luego es un desbarajuste, ¿verdad? Sin embargo, fíjese, o sea, haciendo una reflexión, sí, errar es humano y la podemos regar en todas sus formas, pero también la podemos componer. Bueno, la O podemos sea, componer, pues precisamente para eso vino Jesucristo a este mundo, ese es un ejemplo más que vívido. para ayudarnos a componer. Y eso es muy interesante, pues, para frente a todo esta otra historia de la salvación, para qué vino Jesús, cuál es la misión de Jesucristo, etcétera. Pues esa es una forma bonita de describir la misión de Jesucristo, que viene a componer lo que Adán habría descompuesto. De eso habla San Pablo también en la carta a los Romanos, capítulo 5. Muy bonito, como dicen que por una parte entró la desobediencia, entró por Adán, y con la desobediencia vino hay un montón de ¿verdad? Y con Jesús viene la obediencia, y entonces se van reestructurando ¿no? Las categorías de la vida humana, etcétera, y ya todo depende de que, o sea, creer en Jesucristo, ¿qué quiere decir? Pues que tú aceptes ese modo de Jesús de reestructurar la existencia humana y la historia, etcétera, de tal manera que tengas esas actitudes de comunión con Dios, de comunión con la humanidad, de comunión con la naturaleza. Y esa comunión con la naturaleza es lo que hace que Jesús, por ejemplo, le diga, como dicen los evangelios, al mar: cálmate, cálmate, ahora que todavía no salimos de aquí, y se calma, ¿verdad? Igual que le dice San Francisco al lobo: hermano lobo, ¿qué pasó? Porque te estás portando tan mal, ¿verdad? Con la gente. Tranquilidad, ¿no? Que no cunda el pánico. Ahora, Padre, tiene esa comunión, San Francisco, igual que Jesucristo, tienen esa comunión con la naturaleza, con el cosmos, pues de ahí viene esa reciprocidad de bondad. sin embargo, en la presencia humana de Jesús de Nazaret también vemos algo de esa misma bondad. Analizado como la parte humana, vemos una personalidad que usa la inteligencia y la comprensión a ultranza en todos sus actos, que es parte de la bondad. Ok, te doy la comprensión, la inteligencia y la libertad, tal como es Jesús. Claro. Sí. Digo, o sea, yo sé que él no viene y la riega, pero es una manifestación más de la forma de la... Claro, Jesús es de la y bondad. eso es muy, muy importante, ¿eh?
el tenerlo en cuenta. Jesús es un hombre cabal, al inteligente, 100%, racional, comprensivo. Al 100%, porque y luego libre. hay gente que piensa que era un Superman, No. que no era un hombre Un ser humano. ordinario en sentido humano de cómo somos los demás, sino que es que como era hijo de Dios, claro, él tenía por ahí unas claves secretas, ¿verdad? Como si fuera mago. Para poder hacer cosas que nosotros no podemos hacer, para ser bueno como nosotros no podemos, etcétera, ¿no? Pero pues eso es un error, porque echa por tierra la razón de ser de la humanización o encarnación de Jesús. Ahora, Jesús encarna también en todas sus formas la libertad total. Claro, La libertad total, que es la del espíritu y la mente humana. claro. No está contaminado con ninguna forma fanática de cultura, sino de comprensión de hermano a hermano, que son cosas muy distintas. Ujú. O sea, es una manifestación vívida de que la libertad es parte de la bondad de Dios. Eso es muy claro. Sí, aunque la libertad de Dios y la nuestra pues son dos experiencias muy diferentes. Bueno, Sí, de de hecho acuerdo. hay un principio también en filosofía que dice que el ser humano no es libre ante la bondad. ¿Mm? Y queriendo decir que así como tú no eres libre, si estás cayendo de una altura, no eres libre para pararte, porque te atrae la fuerza de la gravedad. Entonces, ante la bondad, el ser no es libre, y menos Dios. O sea, son cosas un poco difíciles de entender, ¿verdad? Pero es que la naturaleza de Dios es la bondad, ¿no? Entonces, para Dios, dice, Dios puede hacer algo malo. Ese es un punto interesante, porque el otro día yo, platicando con una amiga, me decía, Dios es bueno y malo, ¿no? ¿En qué manera se puede entender eso? Pues yo creo que ahí hay una comparación con nosotros, es decir, Dios es la bondad, Dios es bueno, pero a veces nosotros percibimos ciertas cosas que nos parecen malas, pero que para Dios son buenas. Por ejemplo, la Biblia dice, Dios da la vida y la muerte. Para nosotros la muerte, ¿qué es? Antinatural y mala. Malo, es privación de la vida. Para Dios, ¿qué es? Es la consumación de la vida. Porque después de esta vida natural, mundana, Dios te da la vida sobrenatural, celestial. Entonces no es privarte de algo, sino es subirte de categoría. Ahora, hay que tomar también en consideración que no se puede ni siquiera pensar en la palabra vida sin automáticamente la muerte. O sea, este balance tiene que estar incluido en la bondad de Dios. ¿Cómo? No sé, no me lo voy a preguntar. Pero debe estar incluido en ese balance. Sí. No se puede equivocar. Pues sí, pero por eso, pues porque ese regalito que Dios te da de la vida tiene esas dimensiones diferentes, tu vida en tu condición humana aquí en la tierra y tu vida en tu condición celestial. Diremos, ¿no? Hacemos un pequeño corte, padre. Ahorita regresamos. Bueno. Para que se nos quite el calor. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes
en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. De regreso, padre, volviendo con este concepto, bueno, es que también es lógico. La vida es un efecto de la bondad de Dios. Que no entendamos lo que siga después, ese ya es otro boleto. Uh-huh. Pero pues bueno, también somos limitados. Pero no quiere decir que el siguiente paso sea malo en sí mismo. ¿Cuál es el siguiente paso? La muerte. No, claro, ese es otro de los puntos muy importantes para aclararlos y para nosotros, digamos, claro, para nosotros que tenemos esta fe, pues es fácil entenderlo, ¿no? Para el que no tiene fe en la vida más allá, pues no sé cómo le hacen, ¿verdad? Quizá pues podrán decir, no hombre, pues qué bueno que, claro, para ellos dice la vida, como dice el canto, gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿verdad? Entonces, según los años que tengas de vida, pues dices, te mueres más agradecido o menos, ¿verdad? A lo mejor hay unos que ya de viejos dicen, ya ahí muere. Y ahí se acabó también, pues ahí sí que ya mejor para la calidad de vida que uno tiene, pues ya mejor me muero. Pero pues para nosotros, yo creo que sí es una cosa muy importante y vemos pues como la gente que de fe pues se muere tranquila porque tienen esta confianza de que su vida no se acaba, solamente se acaba esa figura física, que por eso el cristiano no muere, ¿verdad? Es una de las expresiones que también tendríamos que cambiar y decir, fulano pasó de este mundo al otro, no murió, porque la persona no murió. Quien murió, diríamos, es el cuerpo físico de esa persona, pero la persona pasó de este mundo, ya pasó de este mundo al otro, ¿no? Y que descanse en paz, ya, de todas las fatigas. Todo eso aparece en la liturgia de la muerte. La liturgia de la muerte es muy rica y muy optimista, ¿verdad? Pero pues, luego, pues, cuando se mete de por medio el corazón, ¿no? Los sentimientos, etcétera, lo que nos hace pues ver la muerte como algo pues muy doloroso, tanto para ti que estás apegado a ciertas personas, estructuras, realidades de la vida, como para quienes te van a extrañar, ¿no? Pues, ahora, también sería imposible considerar que si Dios es estrictamente el bien, si no hubiera un paso después de la muerte, Dios no puede crear vacuidad, porque eso evidentemente no es el bien. Bueno, pero bueno, esos son ya puntos muy elucubraciones que no... Sí, ya muy filosóficas, ya, pero bueno, vamos pues lógicas, a volver un poco a la realidad, ¿verdad? A la realidad terrenal. Este contraste, este misterio se llama, ¿sabes? Tú has oído de Judas, ¿no? ¿Cómo no? El gran problema de Judas, por ejemplo, de que un hombre que tuvo la amistad de Jesucristo, que fue amigo suyo y que lo traicionara tan, decimos en mexicano, tan gacho. Gacho. Pues, ¿sabes cómo lo llama la liturgia o la espiritualidad cristiana? No. Misterio de iniquidad.
misterio de iniquidad, es decir, misterio de maldad, que no sabemos, no podemos explicar cómo la maldad puede entrar en la vida de una persona que está, digamos, protegida por un ambiente de bondad, ¿no? De una persona que vemos cómo arrastra a la gente, cómo la atrae, cómo la cambia, cómo, ¿no? Personas como Mateo que estaban, o Zaqueo que estaban metidos hasta el hocico en sus negocios, etcétera, y que basta que Jesús les dice, oye, baja, que me voy a hospedar en tu casa, oye, ven, sígueme, y lo dejan así como, ¿no? Como si alguna fuerza, ¿no? Así divina les arrastrara. Y en cambio, en el caso de Judas, 3 años con él, ¿no? Y bueno, pues también ciertamente que hay distintas teorías de por qué, y si tú ves la película de Judas, una de las películas de Judas, pues ahí aparece como, de hecho, él no lo hace como para traicionar a Jesús, sino para... como parte de un engranaje para algo. De un plan, pero en ese sentido también quiere decir que no acepta la realidad de Jesús. O sea, como que Jesús no se impone, ¿verdad? Eso también es bueno. Es decir, que Dios respeta nuestra libertad, a pesar de que te dé mucho y te dé muchas oportunidades y gracias naturales o sobrenaturales, siempre Dios respeta tu libertad y te da la oportunidad para juzgar entre lo bueno y lo malo y decidir por dónde te inclinas o decides. Ahora, y eso... Aquí también entonces surgió una pregunta, sí, hasta ahí está muy bien, pero ya en un mundo terrenal, ¿de dónde surge el mal? En el ser humano. Ese es un misterio. No sabemos de dónde, o sea, cómo surge el mal de ese punto de vista filosófico o antropológico o que cosmológico. No, antropológicamente estoy casi convencido de que el mal surge de la ignorancia. El mal surge de la ignorancia. Cuando vemos las acciones de maldad, destructividad, inhumanidad, etcétera, en el ser humano y analizamos a la persona en todas sus formas, está enajenado en la ignorancia. Pero es que Dios nos ha hecho buenos. Sí, nos ha hecho buenos en esencia, pero ya al tener una libertad y escogemos la libertad de la ignorancia, es cuando empezamos a hacer el mal, en la ignorancia. Yo diría que es un poco parecido a la parábola del Evangelio donde dice que Dios, o que el amo, aquel señor que se va a tierras lejanas y reparte su hacienda y a uno le da X cantidad, a otra cantidad y a otro otra. Entonces al que le dio mucho, trabajó mucho, produjo el doble, etcétera. Al que le dio menos también, pero al que le dio poquito, en su modo de juzgar, claro, ese poquito es también relativo, ese dicen se dio a la flojera, enterró esto, lo guardó y cuando vino, además de presentarle sin haber producido ningún fruto, lo trató de avaro, ¿verdad? Entonces, ahí, no sé, podríamos ver una de las raíces del mal, de la presencia del mal en la vida del ser humano, ¿verdad? De que al faltar esa comunión con la voluntad de Dios, el hombre se rebela, como lo hemos visto aquí. Entre Adán y Eva, de Adán y Eva a Dios, ¿qué comunión había? Pues yo creo que no había una comunión al 100%. Porque si hubiera habido una comunión de ese tipo, hubieran dicho, no, antes morir que traicionar a Dios. Es decir, que es como dices, tú puedes ser malo con mucha gente, o yo puedo ser malo con mucha gente, pero con mi mamá o con tu mamá, pues, hay que ser muy degenerado, ¿no? Para que un hijo sea malo con su mamá. Pero, entonces, en ese sentido, dice, pues, Adán y Eva podían hacer travesuras, pero traicionar a Dios con el cual estaban teniendo esa comunión
tan maravillosa y hermosa, donde dice el libro, el Génesis, cómo Dios bajaba y paseaba con ellos como casi como cuate, ¿no? Amigo. Y que un día lo sorprenden y lo traicionan y le hacen caso al chamuco que les presenta la oportunidad de ser como dioses, porque en sí el comer de la fruta o no, pues podría ser una cosa pues un poco superficial, pero el querer ser como dioses, pues es que ya eso sí es radical, eso es un cambio radical en la relación del ser humano con Dios. Es como querer pasar de ser empleado a ser dueño, patrón. ¿Y cómo un empleado puede llegar a ser patrón? Bueno, en el mundo terrenal sí puede ser, pero... Patrón suyo, pero no tomar el lugar del patrón. Ah, no. Filosóficamente es contradictorio, ¿no? Mientras sea empleado, será empleado. Si quiere ser patrón, tiene que fundar su propia empresa para ser el patrón, ¿no? Entonces, pues el ser humano quiere ser patrón dentro de la misma empresa, quitarle el lugar a Dios. Un golpe de estado. Sí, un golpe de estado. Sí, literal. ¿Así? Pero yo me refería a la parte ya más terrenal en el ser humano. Hace unas semanas platicábamos de uno de los valores fundamentales de la bondad, que es el respeto. A más ignorante se es, menos respeto se ejerce. Y este es simplemente un ejemplo. No respeto porque soy un ignorante. Pues bueno, eso en la vida social no es así. A veces la gente más, entre comillas, educada de la ciudad son menos respetuosos que la gente de los pueblos o de la vida rural, que parecen ser menos es que ahí entonces caemos en el hecho de que la gente supuestamente educada de la ciudad, sí, pero puede estar muy educada, pero sigue siendo ignorante. Si no respeta y entiende las razones del respeto, es un ignorante. Así sea de la high class. Bueno, ya pues, si ves la ignorancia en ese sentido, sí. Es decir, que precisamente al no respetar las categorías de bueno y malo, quiere decir que eres un ignorante porque te falla la sabiduría básica y fundamental de la vida. Entonces eres ignorante, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues está bien. Ahora bien, esta historia de Adán y Eva, que sabemos que es parabólica, no es histórica, pues tiene su proyección en la historia del ser humano, porque ahora al ver cómo la sociedad humana se ha depravado, podemos decir, en la práctica del mal, ¿verdad? Pues puede decir, ese es el gran misterio, cómo el mal, por qué el mal tiene ese poder tan seductor en la vida, en la historia del ser humano, ¿no? Entonces, pues ahí está un gran interrogante de qué. Hay una influencia, hay una relación directa entre la conciencia del ser humano de estar relacionado con Dios y a la manera o en la medida en que pierde esa conciencia, su conducta se va depravando. Ahora también lo que pasa con el mal es que tiene una ventaja sobre el bien. Es más fácil. Y no adjudica responsabilidad. Quien hace el mal a gran escala o gravemente no se responsabiliza. El bien sí. No se responsable, bueno, tiene esa ventaja, pero es una ventaja de la ignorancia, como dices tú. Sí, vamos, pero es una ventaja, es más fácil. Porque, pues, es como decir que el niño hace una travesura y no se responsabiliza, ¿verdad? Pero imagínate si siguiéramos siendo niños de esa forma toda la vida, entonces, qué relajo, ¿no? Pues es lo que está pasando en la sociedad actual. Eso parece, ¿verdad? Como que el ser humano no ha crecido, no ha madurado. ¿Y de qué? ¿De qué viene eso? Pues que hay esa lucha entre estas pasiones que gobiernan la vida del ser humano, de las cuales ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Que el yo,
eso que llamamos autoestima, que se convierte en orgullo de sentirse más que los demás, o sentirse uno, pues, el protagonista de su vida, ¿verdad? Con el egoísmo, ¿verdad? De hacerse el centro de su propia vida, y así sucesivamente. Después de la soberbia o del orgullo, pues luego vienen otras pasiones, como puede ser la lujuria o la envidia, la avaricia, y todo es para sí, ¿no? Así es. El ir acumulando para su propia bolsa, ¿no? Como dicen de Judas, ¿no? Que iba acumulando para su propia bolsa, y esa propia bolsa fue la perdición porque le hizo abajo, ¿no? Y entonces, pues ese es un punto fundamental que funciona a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel civil, político, ¿no? Todo eso de lo que yo quiero, en el grupo en que yo quiero ser el primero, que me respeten, que me tomen en cuenta, etcétera, que hagan lo que yo digo, ¿no? Y eso luego se proyecta a nivel social, ¿verdad? Y a nivel nacional, y de ahí vienen pues tantas barbaridades que se cometen en someter a otras personas, en abusar de ellas, en discriminarlas, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? O sea, ahí está en función realmente a todo dar el misterio del mal, ¿verdad? Y el misterio del mal que se aprovecha. Claro, el mal en sí no existe, ¿verdad? Pero dentro del ser, pongo ante ti el bien y el mal. Eso también aparece en la Biblia, como Dios le dice al pueblo: pongo ante ti el bien o el mal. Josué, cuando el pueblo de Israel va a entrar en la tierra prometida, les dice: tienen la oportunidad de cruzar el río o de no cruzarlo. Ustedes elijan. ¿Tienen la oportunidad de servir a Dios o no? Lo mismo que había hecho Moisés cuando Dios les da los 10 mandamientos y les dice: ¿ustedes qué quieren? ¿Cumplir estos mandamientos que Dios les da o quieren vivir a su...? Y no, que sí, que queremos, que vamos a... ¿no? Y los otros que sí queremos cruzar el río e ir a la tierra prometida, etcétera. Pero luego, ¿qué pasa? Frente a esas decisiones y esas opciones que tenemos, pues vienen luego las provocaciones. Es, por ejemplo, dice: este señor está felizmente casado con su esposa, ¿verdad? Felices. Pasan 5 años, pasan 10 años, 15 años, 20 años, comienzan las arrugas, comienzan las, qué sé yo, para no ir en más detalles. Y este señor un día tiene la oportunidad de platicar, de conocer a esta señorita, ¿no? Que le vuela el seso, que le vuela el seso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya este hombre comienza a organizar su vida de acuerdo a esta sensación, a esta fuerza que le ha jalado, que probablemente es la lujuria, que le jala y organiza su vida en torno a eso, de tal manera que empieza a decir: al fin y al cabo, mi mujer ya no me toma en cuenta, ya no me quiere, está amargada, no hacemos más que discutir, etcétera, etcétera. Y claro, entonces se va a justificar, ¿para qué? Si no para dejar a su pareja de por vida, pues sí, para tener sus excursiones personales con esta otra, porque necesita pues endulzar un poco su ancianidad o sus años maduros. Fíjese, volvemos en un cierto posconcepto a la tremenda ignorancia. Y aparte, una ignorancia aceptada oye, no es que lo haga porque sea bueno o malo, también no puedo hacer esto porque literalmente hago el ridículo. Sí. El ridículo ante mí mismo, ante otra persona, o sea, todo eso es responsabilidad. La responsabilidad hasta de la propia dignidad. Eso lo está en el bien. Eso lo piensas tú ahora en sangre fría, pero cuando esa persona está jalada por esa pasión de la lujuria, entonces pues ya no razona de esa manera, sino lo que
Debiera, pero aquí vamos a ver pues cómo influye esas pasiones, nos influyen para bajar de nivel la categoría de nuestra vida y de vivir una relación de amor, como es la vida familiar, porque en la vida familiar lo importante no es el sexo, es el amor, es la relación interpersonal, es compartir la vida con otra persona. Pero ahora resulta que este individuo, ante esa chava o esa señorita, así, alucinante, pues se deja cegar y lo único que le jala, pues sí, puede ser bajo pretexto de que se enamoró, pero lo que le jala es la sexualidad, la lujuria, ¿no? Pero para él eso es todo, o sea, se ciega y ya olvida todos los demás valores. Ahí está, ese es el problema de que, dice aquí, que se sedujo el ser humano, la mujer, dice, la serpiente me sedujo. Cuando le da razón a Dios de por qué desobedeció, dice, la serpiente me sedujo. Y ese es un gran detalle muy importante, ¿no? De cómo... Bueno, porque es más fácil echarle siempre la culpa a los demás, incluyendo una serpiente. Sí, pero a lo que vamos, que en la realidad nos pasa eso. Me seduce esto que me presentas, ¿no? Me dices, pásate un rato bueno, olvídate de las penas, etcétera, ¿no? Y igual, pues que, por ejemplo, que vamos a tomarnos una botellita, ¿verdad? Y yo te lo presento de tal manera, pues es que te veo muy estresado, trabajas demasiado, necesitas relajarte. El famoso, ¿no? coco wash, ¿no? Y entonces, pues todo eso nos seduce. Entonces el mal tiene una fuerza seductora. Y ese mal se reviste bajo la imagen de las pasiones. Padre, antes de que Olmo nos diga que hay que hacerle clic, que ya nos queda poco tiempo, dos reflexiones. Una interesante. Estrictamente fundamentados en la bondad. ¿Cuál es la conducta de la persona imbuida en la bondad cristiana? La verdadera conducta. La verdadera conducta pues es la conducta de Jesús, que nos dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Esa sería la conducta de quien es coherente y consecuente con la condición que ha recibido de Dios, de un Dios que es bueno, todo bueno, el sumo bien. Si yo vivo en comunión, por eso es el gran escándalo, pues, de que nosotros digamos que creemos en un Dios bueno y nosotros la andemos regando. Bueno, no la andemos regando por tarugos, sino que estemos haciendo barbaridades, maltratando a los seres humanos, maltratando a la creación, etcétera. No tiene explicación eso. Va en contra de nuestra vocación, en contra de nuestra naturaleza. ¿Y cuándo vamos a despertarnos? ¿Cuándo vamos a realmente darnos cuenta de que todas las barbaridades que se cometen en el mundo, a cualquier nivel social, político, cósmico, etcétera, son incoherencias de nuestra condición humana? Sí. Hemos sido creados para el bien, para hacer el bien, y que Cristo ha venido para eso, a enseñarnos el camino del bien, y que eso es la felicidad, que ahí está, pero el ser humano no se convence de que va a ser feliz haciendo el bien. El día que el ser humano se convenciera de eso, y bueno, si tú y yo nos convenciéramos, pues ya sería ganancia, ¿no? Pues ahora, estamos convencidos. Lo que pasa es que la subcultura de cualquier otra forma de vivir en felicidad es más fácil de adoptar. ¿Tú crees? Desafortunadamente sí. Pues eso dice la gente, pero yo te puedo decir que pues para mí el ponerme a hacer babosadas en la vida sería mucho más difícil que seguir haciendo lo que estoy haciendo en mi vida como sacerdote, como religioso o como pero cristiano. Es que tiene un grave problema, padre, es consciente, y la gente no lo es tanto, o no lo somos tanto, o no queremos ejercer la conciencia. Pero una cosa es que la ejerzas y otra cosa es que me digas si es más fácil hacer el mal o hacer el bien. Es más fácil ser inconsciente. Es más fácil ser inconsciente. Pues bueno, no sé. No es humano, porque lo que porque esas personas no creo, creo, más fácil. No creo que sean felices, ¿verdad? A lo mejor no han sabido hacer otra cosa.
A lo mejor no les han enseñado a otra cosa. repetir algo que según ellos es la felicidad. Sí, claro, por eso viene la educación. La educación. La educación familiar, ¿qué es lo que aprendemos en nuestra casa? Aprendemos a ser respetuosos con la gente mayor, aprendemos a ser serviciales, aprendemos a ser altruistas, aprendemos a ser cariñosos con los demás. Positivos, constructivos. Eso lo aprendes, y una vez que lo aprendes te cuesta trabajo. No, ya no. No, te cuesta gusto, te da gusto, te produce gusto. ¿Por qué? Porque estás compartiendo esa felicidad, la estás compartiendo con los demás, ¿verdad? Y en ese sentido, pues claro, pues esa sería la responsabilidad de la familia, de la sociedad, de la iglesia. La iglesia intenta, pero mal. No lo sabe. Suena raro el otro día. Ayer me preguntaba una persona a ver si yo era católico separado. ¿Era sacerdote? ¿Sacerdote católico separado o sacerdote católico romano? Digo, no, yo soy católico con nada de separado. Lo que pasa es que a veces se oye cada cosa de parte de la iglesia, que a veces tienen razón, porque hay también eso de la ignorancia, pues nos pega a todos, igual a los laicos y a los clérigos, ¿verdad? Entonces, cuando uno no conoce bien o no ha sido bien indoctrinado o adoctrinado con la doctrina de Cristo, y también somos sujetos y vulnerables ante las seducciones del mundo y del mal y de las pasiones, pues entonces pues damos señales de humo que no son ni blancas ni negras, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Y entonces, pues sí, puede haber una confusión. Pero esa es nuestra misión, ¿no? Y esa es la felicidad. O sea, yo acabo de celebrar 50 años como capuchino. Y digo, si yo volviera a nacer, que es una pregunta tonta, ¿verdad? ¿Qué sería? Pues capuchino. Claro, pues si volviera a nacer sería lo mismo que antes, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que yo estoy muy feliz de mis 50 años y Dios mediante seguiré en esta vida cada vez más feliz, porque con el tiempo esa sabiduría, o digamos esa ignorancia, se va superando, y a cambio de la ignorancia que vas superando vas adquiriendo más sabiduría. Te vas dando cuenta de que lo que realmente te hace feliz es darte a los demás y compartir tu vida con los demás y ayudarles a ser un poco más felices. Padre, hace unos días fue el Día de María, el día que se festeja María, Madre de Jesús. Y se lo digo porque ícono de la cultura en los últimos 2000 años de lo que es la bondad, aunado a la belleza, que en sí mismo es esencial el uno para el otro, es María. Y es interesante contemplar la belleza junto con la bondad, porque son finalmente lo mismo, y eso es María. Tota pulcra es María. Así es. El canto famoso que se cantaba con melodía gregoriana: toda hermosa eres María, toda hermosa. ¿Por qué es hermosa? Porque está llena de la gracia de Dios. Está en una comunión plena con Dios. Dios la ha hecho en comunión plena con Él, y esa es lo que llamamos la gracia, ¿verdad? Pero resulta que nosotros también, cuando nos bautizan, nos dan esa plenitud de gracia, ¿verdad? Ahora, ¿qué reto es para nuestra familia, para la iglesia, el seguir educando a las personas para mantenerse en esa comunión con Dios y mantenernos también en esa belleza y en esa bondad que se van a entrelazar y completar mutuamente? Pero bueno, pues luego entran por ahí esas cosas que llamamos el misterio del mal, de la tentación, y esa bondad se ahoga. Pero ella es el ícono de la belleza que produce la bondad en los últimos 2000 años. No de la belleza. La belleza que produce la bondad, o la bondad que produce la belleza. Es que ambas van unidas. Bueno, pues sí, van unidas, no se pueden separar. Son esenciales la raíz fundamental, ¿no? O sea, es el tripié, diríamos, es el ser, la bondad y la belleza. Pero ella es el ícono absoluto de este concepto. Sí. Para la humanidad sí, porque la vemos todavía más cercana a nosotros que Jesús, ¿verdad? Por supuesto.
Jesús siempre nos echa la tentación de pensar que es el Hijo de Dios, que lo es, pero pensamos que eso es como algo que le quita mérito humano, ¿verdad? De no ser tan humano, y María es mujer al 100%. Bueno, también Jesús es un hombre al 100%, pero esa cosa, ¿verdad? Como que nos destantea. Así es. Porque si es toda una... Ya nos cortó. Que sí, que ya le pongamos la funda al fonógrafo. No nos permite nada más. Últimamente están muy exactos. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos en una semana. Pásenla bien. Los que están aquí en México, no se acaloren, que el calor se puso muy loco. Y un saludo a todos los que están del otro lado del Atlántico. Gracias, padre. Y sobre todo, que sean buena gente. Sí. Y sigan siendo buenas personas. Eso. Muchas gracias y buenas noches.